que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí con vida estudiando tu sagrada palabra. Hoy, Señor, al abrir el sagrado libro, solamente queremos asegurarnos de que tú estarás aquí en medio nuestro. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra y que los consejos que en ella encontremos puedan ser, Señor, para bienestar en nuestras vidas, que podamos llevarlos a la práctica y que podamos tener, Señor, en nuestra iglesia hogares felices. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos doblemente, a aquellos, Señor, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para venir a escuchar la palabra del Señor. Recompénsalos, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema para esta noche yo lo he titulado: No dejes que el amor se acabe. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los secretos para mantener un matrimonio feliz. Pero antes, usted sabe que hay personas que dicen: ay, pastor, las cosas de antes eran mejores que las de ahora. Y sí, puede ser que las cosas de antes eran mejor que las de ahora. Fíjense que hoy día los matrimonios han cambiado mucho. No se parecen a los matrimonios de antes. Y yo más o menos así rapidito voy a contarle cómo se celebraba una boda en los tiempos de Cristo, para que usted más o menos vea lo emocionante que era estar enamorados. Así que tenemos poca información en cuanto a eso, pero hay algunas personas que han escrito algunos libros, ¿verdad? De los pocos documentos antiguos que se han entregado, entonces, que se han encontrado, perdón. Entonces ellos más o menos han hecho un bosquejo de cómo eran los matrimonios en el tiempo de Cristo. Miren, dos muchachos se conocían en alguna reunión social, ¿verdad? El muchacho le echaba el ojo a la muchacha y decía: oh, esta muchacha está interesante. Así que de vez en cuando ellos tenían algunos encuentros ocasionales, se veían, pero lo único que ellos podían hacer nada más era conversar. Ahora, después de ellos conversar por un buen tiempo, venía el muchacho y él decía: yo me quiero casar con esa muchacha. Así que ese muchacho lo primero que hacía era se dirigía a la casa del que iba a ser su suegro. Pero él llevaba tres cosas consigo. Lo primero que él llevaba era una gran suma de dinero. ¿Qué cosa? No sabemos cuánto. Una gran suma de dinero, y ahorita les voy a explicar el por qué. Segundo que él llevaba un contrato de boda. Ese contrato lo redactaban las autoridades y entonces él tenía que pagar por ese documento. Así que él llevaba mucho dinero, llevaba el documento o el contrato de boda y también llevaba consigo un cuero lleno de vino, ¿verdad? Así que si mañana yo le pregunto qué tres cosas llevaba un novio cuando quería casarse, usted me dice: bastante dinero, llevaba el contrato de boda y llevaba un cuero lleno de vino. Así que cuando un padre de una doncella veía a un muchacho con esas tres cosas, él decía: ya sea lo que viene este, ¿verdad? Entonces el padre se sentaba con el muchacho y le preguntaba: a ver, ¿qué quiere usted? Y el muchacho le enseñaba las tres cosas. Así que el padre le decía: espérese ahí un momentito. Y el padre mandaba a llamar a sus hijos mayores. Y entonces ahí venía el muchacho y le decía: mire, su hija me agrada, ella es muy bonita, he estado conversando con ella y yo quisiera que ella fuera mi esposa. Así que ¿verdad? Si el papá veía que el muchacho era una buena persona, de buena familia, de buenos principios, generalmente el padre, ¿verdad?, lo hablaba con los hijos y entonces ya ellos tomaban una decisión, ¿verdad? Hacían un pequeño consenso y decían: sí, está bien. Entonces salían y le decían: muy bien, si quieres a nuestra hermana o quieres a mi hija, le decía el padre, este es el precio. Entonces, eso en la Biblia se le llama la dote. Ahora, fíjese, en los tiempos de Cristo se había fijado la dote en 200 denarios para una muchacha doncella. Es decir, lo menos que usted iba a pagar eran 200 denarios.
Pero a veces los padres decían, no, mi hija es muy bonita y ella es una joya, así que cuesta más. Así que el precio podía ser más alto, pero lo mínimo era 200 denarios, es decir, 200 días de salario. Eso costaba casarse con una doncella. Ahora, si la muchacha ya se había casado y había quedado viuda, entonces el precio era 100 denarios. ¿Verdad? Eso, lo que le estoy diciendo yo, era lo mínimo. Ahora, adivinen cuánto pagaba un muchacho que se enamoraba de la hija de un sacerdote. Ese sí pagaba caro. Lo mínimo eran 400 denarios. Cuando nazca mi hija, ya saben, muchachos, cuánto les va a tocar pagar, ¿verdad? Muy bien, 400 denarios si usted se quería casar con la hija de uno de los sacerdotes. Así que el muchacho, ¿verdad?, tenía que llevar suficiente dinero porque no sabía cuánto le iba a salir la muchacha. Así que él venía y le daba la suma de dinero al padre y le decía, claro que sí, yo estoy dispuesto a dar eso y más por su hija porque yo la amo. Así que una vez que el padre tomaba el dinero, se sentaban los dos y ¿recuerdan que el muchacho llevaba un cuero de vino? Se sentaba el padre, el muchacho y los hermanos y se tomaban un poquito de vino, ¿verdad? Como celebrando la transacción. Entonces venían, ya después de que ellos tomaban el vino, el padre iba, hablaba con su hija y le decía, mira, fulanito está aquí en la casa, él ha pedido tu mano para casarte, ¿qué opinas? Generalmente las muchachas siempre decían que sí, aunque ellas tenían derecho también a decir que no. Pero generalmente los hijos en los tiempos de Cristo siempre ellos eran muy apegados a lo que sus padres decían. Es decir, tenían mucha confianza en sus padres. Así que generalmente la muchacha siempre aceptaba lo que su padre le decía. Así que si la muchacha decía, sí papi, claro que sí, me voy a casar. Entonces el papá presentaba a la muchacha ante el muchacho y le decía, voy a dejarlos aquí solos. Así que el papá venía, iba a la cocina, traía una copa y con ese vino que él había traído servía y entonces en esa copita bebía la muchacha y bebían el prometido. Así que de esa forma, por así decirlo, se firmaba el contrato de boda. Pero no todo terminaba ahí. No es que, en una semana nos casamos, no. Después de que usted hacía eso, tenía que esperar un año para casarse con la doncella. Pero después de que usted ya había dado la dote, usted tenía que dar el regalo de boda, que podía ser una semana, 2 semanas, un mes, no sé, verá, dependiendo. Entonces, una vez que usted daba el regalo de boda por adelantado, entonces ya, por así decirlo, como que se apartaba la muchacha y se decía, ya, ella está ya seleccionada para casarse y se tomaba como que ya ella estaba virtualmente casada, ¿no? Así que durante ese año el muchacho se preparaba para ser el esposo, ¿verdad? Generalmente buscaba las cositas en el hogar, ¿verdad? Algún cuartito, si no tenía tal vez mucho dinerito, pues hablaba con los padres para que le acomodaran un cuartito ahí en la casa, pero él arreglaba todo para poder estar listo al momento de casarse, ¿verdad? En ningún momento ellos estaban juntos, ella estaba en la casa de sus padres y él estaba en la casa de sus padres también. Mientras el muchacho se preparaba, acomodando todo para el día de las bodas, la muchacha también se preparaba para ser la futura esposa. 12 meses después venía el evento de las bodas. Y adivinen ustedes qué día se casaban generalmente. Los miércoles. Y usted dice, los miércoles, ¿pero quién se casa los miércoles? Bueno, sucede que los jueves se reunía el Sanedrín local, ¿verdad? Así que generalmente la boda se hacía el miércoles, porque una vez que el muchacho entraba en el lecho conyugal y entonces él veía, por ejemplo, que la muchacha no se había conservado pura,
entonces el siguiente día aprovechaba que era el Sanedrín para denunciar a su esposa, decir yo no la encontré virgen. Así que por eso generalmente se hacían las bodas un miércoles, porque si había algún reclamo usted lo podía hacer ¿cuándo? Al siguiente día, ¿no? Así que, pero bueno, si no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, yo solo estoy resumiendo nada más, hermanos. Son muchas cosas los que incluyen una boda, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ellos se casaban, ¿verdad? Estaba la bendición de los padres, estaba la bendición del sacerdote. Y entonces el esposo tenía dos amigos. Esos eran los guardianes del matrimonio. Entonces el esposo ya había acomodado, ¿verdad?, el cuarto donde ellos iban a tener, ¿verdad?, su unión matrimonial. Así que los amigos estaban allí fuera guardando que nadie entrara, mientras los esposos estaban consumando el hecho matrimonial. Generalmente aquello allá podía durar un par de horas, ¿verdad? Pero habían personas que se tomaban días, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo esa costumbre se fue acortando porque no se quería que los invitados esperaran mucho tiempo. Así que después de que los novios habían consumado el matrimonio, el esposo daba una voz y gritaba, decía ya, terminamos. Entonces los amigos se alegraban y entonces esperaban, ¿verdad?, que el novio saliera, y eran los amigos los que le decían a todos los invitados, hoy sí, un matrimonio más se ha consumado y ahora son esposo y esposa. Entonces ahí, hermanos, comenzaba, ¿verdad?, la verdadera fiesta, ¿verdad? Que por lo general consistía en varias cosas. En una fiesta de boda siempre había comida, había música, y con esa música se bailaba y se cantaba. Así que las bodas judías eran bodas muy felices. Verá, generalmente cuando una persona era invitada a una boda, siempre iba, era un deber si usted recibía una invitación para estar en una boda. Y lo más sorprendente de todo es que la boda duraba 7 días. Así que era fiesta durante una semana, ¿verdad? Fiesta para el esposo con su esposa, pero también el esposo tenía que, ¿verdad?, durante esos 7 días alimentar a todos sus convidados. Ahora, fíjense, el primer milagro que Jesús realiza en su ministerio lo hace ¿dónde? En una boda. Hermanos, a Jesús le gustaban las bodas. ¿Y por qué usted cree que a Jesús le gustaban las bodas? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en las enseñanzas de Cristo Jesús, en sus parábolas, Jesucristo siempre estaba hablando de las bodas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, Jesús contó la parábola del banquete de las bodas. En Mateo capítulo 25, versículos de 1 al 13, Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes que ansiosamente esperaban la llegada del novio. En Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35, Jesús habló de esos invitados que asisten a una boda, que cuando el esposo está con ellos, dice, ellos no tienen que ayunar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes que llegaron esas personas queriendo tentar a Jesús diciéndole, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo, no, mientras el novio está con los invitados, aquí no hay ayuno. Y también Lucas 12, 35, 48, se habla de esos hombres que aguardaban el regreso del novio de la boda. Es decir, a Jesús le gustaban las bodas. Jesús era una persona social, ¿verdad? Siempre que las personas piensan en Jesús, siempre lo ven como una persona serena, como una persona reflexiva. Y sí, Jesús era una persona serena, era una persona reflexiva, pero también a Jesús le gustaba socializar. Jesús tenía un buen sentido de humor y a todas las personas le gustaba estar ahí alrededor de Cristo y escuchar sus enseñanzas. Así que si hay algo que a Jesús le gusta, eso es las bodas. Muy bien, vamos entonces a ver qué fue lo que pasó en esa primer boda en la cual Jesús se hizo presente.
Vamos a ir rapidito al libro de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Ustedes conocen la historia perfectamente. Yo solo voy a detenerme en 2 o 3 puntitos, ¿verdad? Solamente quiero puntualizar 2 o 3 cositas, porque ya ustedes conocen el resto de la historia. ¿Están conmigo? Lucas, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Ustedes recuerdan dónde fue que Jesús creció? ¿Cómo se llamaba el pueblito donde Jesús creció? Nazaret. ¿Y dónde estaba Nazaret? Nazaret estaba en la parte norte de Israel. Recuerden que Israel se dividía por provincias. Allá en el norte estaba la provincia de Galilea, en el centro estaba la provincia de Samaria y en el sur estaba la provincia de Judea. Entonces Jesús creció en el norte, ¿verdad? En Galilea. Por eso usted ve que la mayoría del ministerio Jesús lo desarrolló allá en Galilea, en Capernaum. Jesús creció en Nazaret. Bueno, este pueblito estaba también ahí cerquita de donde Jesús se había criado, en un lugar llamado Caná de Galilea. Así que cuando a Jesús lo invitan, era porque ya Jesús era conocido en el área. Así que dice la Biblia que estaba allí la madre de Jesús, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien. Lo primero que nosotros extraemos de esta historia es que esos esposos se aseguraron de que en su boda estuviera Jesús. ¿Usted quiere tener un matrimonio de éxito? Muchachos que están pensando un día casarse, ¿quieren tener un matrimonio largo como el de sus padres? Asegúrense, lo primerito, que Jesús es el centro de sus vidas. Y también asegúrense que esa muchacha con quien se van a casar, con ese muchacho con quien se va a casar, es Jesús el centro de su vida. Ese es el secreto de todo matrimonio feliz. Así que estos novios decidieron invitar a Jesús, a sus discípulos y a su familia. Ahora fíjense, en medio de la boda el vino se acabó. Al parecer el novio no calculó cuánto vino tomarían los invitados. Así que no habían llegado ni a la mitad de la semana cuando ya el vino se había acabado. Así que había un gran problema, hermanos, porque ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero recuerde que cuando Jesús está en el centro de su hogar, no importa si las cosas se acaban, no importa si las cosas faltan, Jesús siempre suple nuestras necesidades. Así que yo me imagino que no sé, tal vez la madre del novio se acercó con María y le dijo: María, tenemos un problema, el vino se acabó y la fiesta se va a terminar y yo no quiero que, ¿verdad?, mi hijo se sienta mal y la fiesta se termine por la falta de vino. Así que María le dijo: no hay ningún problema, vamos a ver qué hacemos.
Así que María se acerca con su hijo amado. Recuerden, a Jesús le gustaba, le encantaban las bodas. Jesús está disfrutando. Y entonces María se acerca. Y yo imagino que le dice, hijo, venga. Pero lo sacó tal vez de la reunión y le dijo, hijo, se les acabó el vino a los muchachos. Estamos en problema y no queremos que la fiesta se termine. Ellos están disfrutando. Así que Jesús, ¿verdad? Aunque las palabras con que se traduce el texto pareciera que Jesús le habla de manera exaltada a su madre, no. Esa era la forma común en que los hijos se referían a los padres como de una manera respetuosa. Jesús le dice, mami, no hay problema. No hay problema. Déjame ese asunto a mí. Así que lo primero que María hace cuando se va, habla con los siervos y les dice, todo lo que Él les diga, háganlo y no lo discutan. Solamente obedezcan. Hermanos, quiero detenerme aquí un ratito solamente para decirles a ustedes que nunca nosotros debemos de discutir los mandatos de Dios. Hay personas que encuentran algo en la Biblia, algo que Dios les dice que deben de hacer, pero no quieren hacerlo y comienzan ellos a sacar sus propias conclusiones. No, es que Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto. Cuando tú encuentres un mandato en la Biblia, obedécelo tal y como está. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos mandamientos, no solo los 10 mandamientos que es la ley moral que nosotros vivimos y que nosotros predicamos. No trates de usar tu lógica a lo que Dios te ordena, porque a veces Dios te pedirá que hagas algo que irá en contra del sentido común. Tú tal vez le digas a Dios, mira, Señor, lo que yo necesito ahora es vino. Pero Jesús le había dado la orden a los sirvientes diciéndole, agarren las tinajas y échenle agua. Tal vez en tu matrimonio tú necesitarás algo específico. Y tal vez Dios por alguna razón manda otra cosa y tú te enojas con Dios. Pero ¿por qué me mandas lo que yo no te pido? Bueno, Dios te manda eso que no pides, porque a través de eso que Él te manda, Él va a darte lo que tú más deseas. Se necesitaba vino en la fiesta, pero Jesús dice, vamos a echarle agua a las tinajas. Yo imagino que tal vez los sirvientes comenzaron a usar la lógica, agua es lo que más sobra. ¿Para qué queremos agua en la fiesta? Recuerde, cuando Dios le da a usted un mandato, obedézcalo y no use su raciocinio. La palabra de Dios se obedece tal y como está. Hay personas que le gusta pedirle rebajas a Dios. Señor, yo sé que tú pides esto, pero yo quiero hacer esto. No discuta con Dios. Siga el mandato tal y como Dios se lo ha dado. No rebajes las normas y los mandamientos de Dios. Cuando Él te ordena algo es porque Él es más sabio que tú. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 7 nosotros encontramos que el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay personas que creen que son más sabias que Dios. Saben lo que Dios pide de ellos, pero dicen, no, yo voy a ir por acá. Y en la Biblia encontramos personas que quisieron hacer su voluntad, y ayer dimos algunos ejemplos, personas que no se dejaron llevar por la fe, sino que siguieron su presunción y terminaron mal en el camino. Ustedes esposos que ya llevan años casados, sigan adelante, sigan caminando. Y ahorita al final vamos a ver algunos consejos que podemos darle para que los matrimonios puedan mantenerse sólidos y juntos hasta el día en que Jesús regrese. ¿Verdad? María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. No lo discutan, no usen la lógica, no usen raciocinio, solamente obedezcan. Así que la primera orden que Jesús les da, el versículo 7, Jesús le dice a los hombres, llenen
estas tinajas de agua. Como lo dije anteriormente, estos hombres pudieron haber dicho, no necesitamos agua, Jesús, lo que necesitamos es vino. Los hombres pudieron haberse ido a comprar vino a las tiendas, pudieron haberse ido a pedirle vino a los amigos, pero si ellos hubieran salido de ese lugar y si ellos hubieran tratado de resolver su problema por sus propios medios, lo único que ellos iban a hacer era estropear el milagro que Dios quería hacer en su vida. Y eso pasa, hermanos, a veces con nosotros. ¿Verdad? Sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, pero vamos por otros lados tratando de resolver los problemas. Ellos no se fueron a comprar vino ni a buscar vino a otros lados. Ellos simple y sencillamente obedecieron la orden de Jesús. Y fíjense, Jesús les dijo, llenad estas tinas de agua. ¿Cuál era la orden de Jesús? Llénenlas. ¿Y saben ustedes qué hicieron ellos? Las llenaron hasta arriba. Ellos pudieron haber traído las tinajas. Recuerden que las tinajas eran de piedra, eran bastante pesadas. Pero ellos pudieron haber dicho, no, vamos a traer las tinajas hasta la mitad. Pero no. Ellos cumplieron el mandamiento tal y como Dios se lo dijo. Jesús había dicho, llenen las tinajas. Y ellos dijeron, ¿llenan las quiere? Aquí va, llenitas. Yo imagino que cuando las traían hasta se les caía, ¿no? Entonces, cuando usted comprenda el mandamiento y el consejo de Dios, sígalo a cabalidad. Llena las quiere, aquí tiene todas las tinajas. Y entonces, hermanos, algo que yo siempre he admirado de Jesús es que cuando Jesús hacía un milagro, y fíjense, cuando Jesús va a hacer que es su primer milagro, Jesús pudo haber llamado al esposo y decirle, mira lo que voy a hacer. Pudo haber llamado al maestro de la ceremonia, miren lo que voy a hacer. Pudo haber llamado a todos los invitados, miren lo que... No. Cuando Jesús va a hacer el milagro de convertir el agua en vino, Jesús lo hace solamente con los sirvientes presentes. Y así es Jesús, hermanos. Cuando Jesús va a hacer un milagro en la vida de las personas, es más, cuando ustedes estudian el libro de Mateo, los evangelios, se darán cuenta que cada vez que Jesús hacía un milagro, sanaba a un ciego, sanaba a un cojo, lo primerito que le decía era, ¿qué cosa? Shh, no se lo digas a nadie. Porque hay personas que van por la vida con la trompeta anunciando todo lo que hacen. No, hermanos. Si hay algo que nosotros aprendemos de Jesús era su humildad. Él resolvía el problema y muchas veces, hermanos, desaparecía. Pero ya Jesús había resuelto el problema. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros aprendamos eso en la vida de Jesús. Para ayudar nosotros a una persona no tenemos que tocar la trompeta a los cuatro vientos. Usted puede ayudar a una persona y tranquilo, nadie se dio cuenta. Dios lo ve, la persona a quien ayudó usted lo sabe y también usted lo sabe. Ese era Jesús. Jesús no tocaba las trompetas cuando iba a anunciar algún milagro, cuando iba a hacer un milagro. Siempre lo hacía, ¿verdad? De la manera donde no había tanto público ahí para ver lo que él iba a hacer. Así que ellos sacaron las tinajas y entonces Jesús les dijo, llévenselo al maestro de la ceremonia, al maestro de la boda, enséñenle por favor el vino. Así que ellos obedientemente, verá, hicieron lo que Jesús les dijo, llegaron allí, el maestro de la ceremonia probó el vino y dijo, qué cosa más rica, yo nunca había probado algo tan igual. ¿Sabía el maestresala quién había convertido el agua en vino, sí o no? No lo sabía. Pero él viene y le dio crédito ¿a quién? Al novio. Va con él y lo abraza y dice, muchacho, yo no sabía que tú habías guardado el mejor vino para después. Hermanos, Jesús había hecho un milagro grande en la vida del esposo y el esposo ni cuenta se había dado.
Él gozando en la fiesta, me imagino con su esposa, gozando con sus amigos. Había un tremendo problema en la boda y el problema ya había sido resuelto por Jesús y él ni cuenta se daba. Él dijo, mira, yo no sabía que ese vino era bueno. Y así es Jesús con nosotros, hermanos. Jesús bendice constantemente nuestras vidas. Y a veces usted y yo ni cuenta nos damos. Por eso cada mañana al levantarnos, siempre debemos de agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Ahí está Jesús resolviéndole el problema a dos jóvenes enamorados, a dos jóvenes con sueños, con metas y aspiraciones. Hermanos, yo tengo 7 años de casado. Los mejores años de mi vida han sido los años de esposo. Qué lindo es estar casado. Qué lindo es saber que alguien en la casa te espera. Yo recuerdo cuando yo era soltero y cuando era estudiante. Después de estudiar en la mañana, al mediodía, en la tarde, tenía que llegar a mi casa a cocinar. Ahora, después de trabajar, yo llego con la seguridad de que en mi casa hay no solo comida caliente y rica, sino siempre me espera el abrazo y el beso de mi esposa y el abrazo de mis hijos. Y yo, hermanos, loco estoy cada día por llegar a mi casa, porque ahí me esperan mis amados. Pero aún en los hogares cristianos, a veces se suscitan problemas. Siempre hay problemas, siempre hay luchas, pero para eso está nuestro Salvador, para ayudarnos a seguir adelante en nuestra meta cristiana. Ahorita mientras venía a la iglesia, escuché algo que me dio risa. Eran dos esposos que llegaban casi a los 80 años, más o menos tenían como 60 años de casados. Así que ellos fueron con el doctor a un examen rutinario, los dos se examinaron y el doctor le dijo, ustedes muchachos están perfectamente bien, no tienen nada. Pareciera que fueran muchachos de 20 años. Así que los abuelitos, ¿verdad?, se rieron y dijeron, gracias doctor, qué bueno que estamos con salud, pero hay algo que nos preocupa. Nos preocupa que estamos perdiendo la mente, se nos olvidan las cosas. Así que el doctor le dijo, miren, eso es algo un poquito común entre personas jóvenes así de su edad. Así que yo les recomiendo que la próxima vez que se les olviden las cosas, que las anoten. Anótenlas. Así que los viejitos se abrazaron, ¿verdad?, salieron de la mano, se fueron a su hogar. Les llegó la noche y entonces la esposita, la viejita, ¿verdad?, le dijo a su esposo, papi, ¿puedes ir a la cocina y servirme una cucharadita de helado? Y el esposo le dijo, claro que sí, mi amor. Claro que sí, pero la viejita le dijo, recuerda lo que dijo el doctor, apunta lo que se te va a olvidar. Y él dijo, no, mi amor, ¿cómo que se me va a olvidar? Nada de eso. ¿Algo más, mi amor? Sí, le dijo la viejita. Dentro de la refri hay unas fresas. Por favor, ponle fresas allí al helado. Y lo quiero de vainilla. Así que él dijo, claro que sí, mi amor, con gusto. Pero apúntalo, le dijo la viejita, no se te vaya a olvidar. Así que él dijo, no se me va a olvidar, mi amor, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Algo más? Y él le dijo, sí, también ahí al ladito arriba hay unas almendras. Por favor, ponle también almendras para yo disfrutarlas con las fresas y el helado. Así que el viejito dijo, claro que sí, mi amor, ahora mismo lo voy a hacer. Y la viejita una vez más le dijo, por favor, apúntalo y no se te vaya a olvidar. Así que el viejito se fue a la cocina y a los 15 minutos regresó con 2 huevos fritos, frijoles, mantequilla y queso. Y la señora lo queda viendo y le dice, yo te dije también que trajeras las tortillas. Así es el matrimonio.
Así es el matrimonio. No importa la edad que tú llegues, lo más importante es el amor que existe entre los esposos. 5 minutos quiero darles a los esposos, tal vez un poquito más de 5 minutos. A ver, levante la mano los esposos que están aquí hoy. Levante la mano los futuros esposos, varones. Muy bien. Voy a darles en este momento unos consejitos, así que si no puede anotarlo todo, por lo menos anote la cita bíblica. Anoche, mientras estaba repasando el sermón que iba a predicar hoy, encontré una publicación de mi esposa, la publicó con sus amigas, así que yo dije, miren qué bonito, así que yo quiero compartir esto que ayer mi esposa compartió con sus amigas. Aquí va el primer consejo. Recuerden, este consejo es para los esposos solamente o para aquellos muchachos que un día serán esposos. Primer consejo: bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo? Bajo ninguna circunstancia le grites a tu esposa. Nunca. Un anciano en mi iglesia siempre decía, en la casa nunca deben de haber gritos, solo en una ocasión nada más, cuando la casa esté en llamas. Nunca le grites a tu esposa, ya que eso es muy doloroso para ella. Proverbios 15:1. Segundo consejo, son 20 los que te voy a dar rapidito, a ver si en 5 o 10 minutos te los doy todos. Segundo consejo, nunca hables mal de ella. No uses términos despectivos. Ella se puede convertir en lo que tú le digas. Génesis 2:19. Tercer consejo, esposos, futuros esposos. Nunca compares a tu esposa con otra mujer. Si la otra hubiera sido la mejor para ti, Dios te lo hubiera dado. Pero te dio a tu esposa porque ella era la mejor opción que tenía para ti. Nunca la compares. Cuarto consejo, tu amor marital, tu afecto y tus piropos deben de ser solamente para ella. Cuidadito con piropos a otras mujeres que no sean tu esposa. Eso puede ser peligroso. Consejo 5, nunca descuides tu intimidad sexual. Tu cuerpo es de ella y viceversa. 1 Corintios 7, 4 y 5. Siguiente consejo, sea amable y cariñoso con ella. Ella sacrificó todo para vivir contigo. A ella le duele cuando eres áspero, rudo e irritante. Sé comprensivo. Efesios 4:2. Consejo 7, no escondas nunca nada a ella. Ahora son uno. Ella es tu ayuda idónea. En un matrimonio nunca deben de haber secretos. Consejo 8, no uses palabras difamatorias y mucho menos delante de los hijos. Si tienes algo que resolver, hazlo con buenos términos y en la intimidad de tu recámara. Mateo 1:19. Siguiente consejo, sé agradecido con tu esposa. Sé agradecido por lo que ella ha hecho contigo, por los hijos que te ha dado y por el hogar que han establecido, por el negocio que tienen o por el ministerio que desempeñan. Es un gran sacrificio estas funciones. Así que agradezcámosle siempre a nuestra esposita. Primera de Tesalonicenses 5:18. Siguiente consejo, quizás tu esposa no cocine igual o mejor que tu mamá. Qué rico cocinaba mamá, ¿verdad? Tal vez la esposa no cocina igual a mamá, pero igual aprecia su cocina. No es fácil cocinar 3 veces al día, 365 días de la semana. Aún a la persona que tiene libros de cocina, llega un momento en que se le acabaron las recetas. ¿Y ahora qué hago?
Pero cuando a tu esposa se le acaben las recetas, rompe el ciclo. Llévala a un buen restaurante o sorpréndela y cocínale tú un rico y suculento plato. No le digas, mi amor, este arroz quedó quemadito, estos frijoles salados. Agradece por lo que ella hace cada día por ti. Nunca, la cita Proverbios 31:14. Siguiente consejo, nunca pongas a tus familiares antes que a ella. Ella es tu esposa y ella es uno contigo. Génesis 2:24. Siguiente consejo, este le gusta a las esposas. Invierte intencionalmente en su crecimiento espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste a tu esposa un libro? Cómprale libros. Cómprale materiales. Cómprale música espiritual que ella pueda gozarse cuando va en el carro, cuando está en la casa. Cuando hayan retiros de mujeres, el primero que debe estar anotándola debe de ser tú, ya que cuando ella regrese de ese retiro espiritual, seguramente ella vendrá fortalecida espiritualmente. Efesios 5:26. Siguiente cita, no olvides hacer el altar familiar. Ora con tu esposa, ora con tus hijos y comparte la palabra de Dios. Siempre hay tiempo para hacer el altar familiar. No importa si lleguemos cansados del trabajo, siempre hay un momentito que podemos hacer el culto familiar. Santiago 5:16. Siguiente consejo, saca tiempo de esparcimiento, disfruta de su compañía, juega, ríe y no seas aburrido. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran novios? Qué chistosos éramos. De cualquier cosa sacábamos risas, pero por alguna razón, ahora que estamos casados, nos hemos convertido en unos amargados. Ríe, comparte, disfruta la vida. ¿Recuerdas cuando eras novio las cartas que le escribías a tu novia? Oh, hermanos, yo recuerdo las cartas que le escribía a mi esposa. A veces le llamaba 2, 3 horas, me salía hasta con dolor en la oreja. ¿Qué pasó con el romanticismo? ¿Qué pasó con las tarjetitas de amor? No dejes que el amor se apague. Recuerda que Jesús puede hacer un milagro en tu vida, pero tú tienes que poner de tu esfuerzo también. Y aquí, hermanos, voy a hacer un paréntesis porque yo estoy agradecido con Dios. Porque cuando yo conocí a mi esposa, que en ese entonces era mi novia, yo hacía con ella, hermanos, muchas cosas. Yo era estudiante, yo tenía 14 materias llevando cuando yo la conocí a ella. Pero siempre tenía tiempo para estar con ella, siempre tenía tiempo para hablarle, siempre salíamos, si no iba yo a la iglesia de ella, que me quedaba como a 70, 80 kilómetros, siempre estábamos saliendo alguna cosita. Pero a mí me gustaba ella, a mí me agradaba cómo era ella, pero yo hacía todo lo que estaba en mis manos, pero nunca me salieron las palabras, me gusta, quiere ser mi novia, nunca. Y yo, hermanos, después de hacer todo lo que estaba en mis manos, yo regresaba al cuarto en el seminario y yo me ponía a llorar. Yo decía, Señor, dame las palabras para decirle a ella. Hasta que un día, hermanos, ocurrió el milagro. Porque aunque ustedes me pueden ver que tal vez yo hablo mucho, en esas cuestiones de los sentimientos yo siempre fui bien reservado. Pero ahora yo entiendo el porqué. Porque Dios me estaba preservando para ella. Nunca me dejó hablarle a nadie más, pero cuando la conocí a ella, la lengua se soltó y Dios hizo un gran milagro en mi vida y por eso yo le doy gracias a Dios. Puede ser que usted, muchacho, sea parecido a mi persona, tímido, no es detallista, pero ore a Dios, suplíquele a Dios. Conságrese a Dios que en el momento oportuno Él le desatará a usted su lengua y la llevará a esa persona indicada. Cierro el paréntesis. Seguimos con los consejos. Siguiente consejo, nunca uses el dinero para manipularla o controlarla. Recuerda que el dinero es de ambos.
Ambos han trabajado por él, aunque solamente tú trabajes. Ella también se queda en la casa trabajando, cuidando de nuestros hijos. No la manipules con el dinero. Siguiente consejo, eso está en 1 Pedro 3:7. Siguiente consejo, nunca hables mal de ella a otros. Estarás hablando mal de ti también. Sé un escudo alrededor de ella. Efesios 5:10. Siguiente, honra a sus padres y sea amable con sus familiares. Yo sé que a veces los familiares, ¿verdad? Son difíciles, pero honra a sus padres y a sus familiares. Cantares 8:2. Nunca dejes de decirle cuánto la amas. Hazlo todos los días de su vida. Las mujeres nunca se cansan de ser amadas y de oírlo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, te amo? Hoy, ve a tu casa y lo primero que de tu boca debe salir al entrar a la puerta de tu casa es, mi amor, no te lo he dicho en mucho tiempo, pero quiero que sepas que te amo. Hágalo una costumbre en su vida. Cada día cuando se levante, dele un beso a su esposa. Antes de acostarse, dele un beso a su esposa. Antes de irse al trabajo, abrace y bese a su esposa. Haciendo esas cosas, su esposa se sentirá siempre amada. Nunca le hagas comentarios negativos de su cuerpo. Esto para ella es fulminante. Mira, mi amor, cómo estabas cuando nos casamos. No. Mírese usted también cómo está. Recuerda, cada vez que ella te dio un hijo, arriesgó su vida, su cuerpo y su belleza. Ella no es solo carne. Su cuerpo no determina su valor. Apóyala en sus cuidados estéticos. Apréciala, valórala, aunque lleguen los años. Efesios 5:25, y termino con esto. Esposo, tú crece, sé más como Jesús. Recuerda que Cristo debe ser tu cabeza y no hay nada que le regale más seguridad a una esposa que tener al lado a un varón de Dios. Si hay algo, hermanos, con las cuales nuestras esposas se sienten orgullosos, es tener a un esposo consagrado, a un esposo dedicado, a un esposo que ora, a un esposo que se esfuerza, a un esposo que estudia la palabra y a un esposo que sirve. Recuerda, seamos como Jesús y reflejemos su carácter. Que el Señor, hermanos, pueda bendecirnos. Gracias, mi amor. Que el Señor pueda bendecirnos en esta noche. Y esposos, ¿cuántos hoy queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser un mejor esposo? Quiero estar con mi esposa todos los años que tenga que estar con ella hasta el día que regreses por segunda vez. Que el Señor pueda bendecirnos, hermanos, y nos ayude a tener matrimonios fortalecidos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a despedirnos con una oración en esta noche. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque esta noche, Señor, nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Qué hermoso es saber, Señor, que el primer milagro que tú hiciste en tu ministerio terrenal tuvo que ver, Señor, con convertir el agua en vino en una fiesta de bodas. Querido Señor, algunos de nosotros aquí ya estamos casados, ya llevamos algunos añitos y queremos decirte, Señor, que queremos que sigas siendo el centro de nuestro hogar. Fortalécenos, Señor, bendícenos y permite que podamos seguir con nuestros cónyuges tomados de la mano hasta cuando tú regreses por segunda vez. Querido Señor, si por alguna razón hay alguien aquí que ha desaparecido el vino, Señor, de su casa, si por alguna razón, Señor, el amor ha muerto en algún hogar, yo quiero pedirte, Señor, que de la misma manera en que lo hiciste en Caná de Galilea, hoy lo puedas hacer, Señor, también en su vida. Si hoy, Señor, el esposo está perdiendo el amor de su esposa,
o el amor de la esposa se está desvaneciendo cada día más, yo oro, Señor, para que tú hagas un milagro en la vida de mis hermanos. Querido Señor, el camino hacia el cielo es largo. Y ese camino, Señor, no se camina solo. Queremos, Señor, caminarlo con ese ser al que amamos. Qué hermoso, Señor, es ver esos viejitos, 60, 70 años casados, todavía, Señor, tomados de la mano, abrazándose y queriéndose. Querido Señor, tú nos has dado un ejemplo supremo de lo que es el amor. Permite, Señor, que nosotros podamos personificarlo. Permite, Señor, que nosotros podamos ser tu carácter y podamos, Señor, reflejarlo. Que en nuestro hogar, Señor, siempre puedan haber palabras bondadosas, no solo para nuestras esposas, no solo para los esposos, sino también, Señor, para los hijos. Que podamos, Señor, ser un ejemplo no solo para la iglesia, sino también, Señor, un ejemplo para nuestros vecinos, para nuestra sociedad y para nuestra comunidad. El día de mañana tráenos con bien para seguir estudiando esta maravillosa historia, la de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecirles mañana. Mis hermanos, mañana recuerden a las 7:00.